Gloria al nombre del Señor Jesús. Les saludo a esta hora a cada uno de ustedes, miembros de este grupo. Las mejores bendiciones y los mejores deseos en Cristo Jesús. En este momento quiero compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios, la que nos llena de alegría, la que nos llena de regocijo y sobre todo de esa motivación para seguir adelante en los caminos del Señor. Y voy a permitirme leer la poderosa palabra de Dios en el libro de los Proverbios, el capítulo 3, del verso 1 en adelante. Vamos a recibir la palabra, tener la reflexión de ella a esta hora. Y nos invita a la exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, la poderosa palabra de Dios a esta hora nos habla de obedecer. ¿Qué es obedecer? Bueno, en otras palabras, coloquialmente es hacer caso, ¿no? Es atender una orientación, es cumplir algo que se nos ordena, algo que nos piden el favor o que nos lleva a tratar de hacer las cosas como nos las solicitan. Tantas definiciones que podemos nosotros lograr a través de esta palabra obediencia, y que la obediencia trae grandes resultados. Miramos en la palabra de Dios grandes ejemplos acerca de la obediencia. La obediencia hace dar regocijo, hace que muchas personas reciban lo que merecen justamente por la obediencia. Pero también la obediencia trae sus momentos difíciles, porque obedecer cuesta. Una de las cosas más complicadas que hay para el ser humano es hacer caso. Lo notamos con nuestros hijos. Usted les pide un favor o hagan tal cosa y primero rejunjunean, primero se ponen bravos o hacen pataleta o tantas cosas y les cuesta trabajo hacer caso. En la parte bíblica también miramos muchos ejemplos de muchos hombres que obedecieron y desde el inicio la palabra de Dios, desde sus primeros libros, está enseñando y dando testimonio de la obediencia. Por allá en Deuteronomio, de ahí en adelante, toda la palabra de Dios nos enseña acerca de la obediencia. De hecho, en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva que podéis disfrutar del paraíso, de todo lo que hay, menos del árbol del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero que encontraron la manera de poder incumplir este mandato fue inmediatamente hacer todo lo contrario, desobedecer. Pero si tomamos conciencia de lo que significa obedecer, cumplir la palabra en santa obediencia, ser obedientes, nos trae grandes beneficios. Por eso aquí la poderosa palabra de Dios dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es decir, obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué trae la obediencia? Largura de días y años de vida, y aparte de eso trae paz y te aumentarán esos años de vida.
en paz. ¿Por qué? Porque usted ha guardado los mandamientos de Dios, está obedeciendo la poderosa palabra de Dios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y si hace esto, entonces el versículo 4 nos dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque obedece la palabra de Dios. Otra de las bendiciones o otro de los regalos que trae la obediencia es fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, crea en Él de todo tu corazón. Y cuidado, no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros creemos que a veces no las sabemos todas, que manejamos los conceptos de muchos temas, que del tema que nos hablen nosotros podemos opinar, podemos hablar, y resulta que la palabra de Dios cada día es nueva. Y por lo tanto, como es cada día es nueva, nosotros debemos de estar en permanente obediencia, leyendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, sobre todo escribiendo su palabra en nuestra vida, recordándola. Si no teníamos el hábito de casi leer la palabra de Dios, pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Significa que esta palabra nos trae grandes beneficios, porque al decir lámpara es a mis pies, significa que es esa luz que nos da precisamente, nos alumbra en nuestro andar, nuestro camino. Y hoy la palabra de Dios nos está alumbrando ese camino de la obediencia. ¿Cuántas cosas podríamos decir de la obediencia? La obediencia en la parte laboral, en la parte espiritual, en todos los ámbitos es obedecer. De hecho, uno de los sinónimos de ser obediente, de la obediencia, es ser fiel. Y fiel trae también sus beneficios, pero necesitamos antes que eso ser obedientes. La palabra de Dios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso hoy nosotros reconocemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios ha tenido misericordia con nosotros, que en medio de un mundo tan lleno de maldad, de pecado, porque donde quiera que usted ve el mundo hoy en día está lleno de maldad, de pecado. Ve usted noticias, los padres se levantan contra los hijos contra los padres, hay corrupción, hay maldad, hay muerte, hay lesbianismos, homosexualismo, hay ladrones, hay herejías, orgías, hechicerías, hay maldad por donde usted se asome y quiera ver desde el ángulo espiritual, usted mira que hay maldad por todo lado, pero que Dios en su divina misericordia y en su bondad le invita a usted y me invita a mí para que seamos obedientes y no nos olvidemos de su palabra, sino que la atesoremos en nuestro corazón, guardemos sus mandamientos. Nos dice, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia opinión, más bien reconócelo en todos tus caminos, todos los días hay que reconocer que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es nuestro Salvador, que solamente Él es el único que tiene el poder salvador para librarnos de ese mundo de pecado, de maldad, de contaminación, y que hoy nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos entender que ser obedientes nos trae grandes beneficios, porque dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces, por allá la palabra de Dios dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? No, por el contrario, la gente es amante a esas cosas, amante al pecado. Haga usted una fiesta y le llegan multitudes de personas, pero usted invítelos al culto y se torna antes de burla, lo cogen a usted burlesco, cuántas cosas le dirán, evangélica chiviada, evangélico chiviado,
le dirán cosas, el aleluya, le dirán cuántas cosas la gente en su ignorancia empieza a decirle. Pero usted y yo que vamos entendiendo la palabra de Dios o que entendemos la poderosa palabra de Dios, sabemos que lo mejor que nos puede suceder a nosotros es obedecer la palabra de Dios. Dios nos dice a todos nosotros en su plan de salvación, dice, arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Eso lo manda la palabra de Dios. Usted y yo que creemos en Dios y que queremos ser salvos, lo que nos queda es arrepentirnos, convertirnos, perseverar en el Evangelio, bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y de esta manera nuestro nombre ser inscrito en el libro de la vida. Y eso nos hace a nosotros acreedores de una salvación muy grande e importante que Dios tiene para aquel que cree en su palabra, aquel que la obedece. Pero a los desobedientes, ay Dios mío, los desobedientes también tienen sus pagos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El desobedecer es muerte, es dolor, es crujir de dientes, es el no atender a la palabra de Dios, el no obedecer trae grandes consecuencias bastante negativas, como es la misma condenación, la muerte. Y es terrible el día que nosotros entendamos cuáles son los beneficios de la salvación, cuáles son los logros que tenemos nosotros con obedecer, aceptar la palabra de Dios. También las consecuencias de no obedecer, nosotros nos dispondríamos de la mejor manera para atender la palabra de Dios. Hoy el salmista, el proverbista Salomón nos invita a través de esta palabra para que nos acerquemos a la obediencia, a la palabra de Dios. Y nos exhorta, nos recalca y nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Qué mejor y qué bonito es cuando uno tiene paz en el corazón, cuando uno tiene esa confianza, esa seguridad de que uno le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso, que ese Dios magnífico, grande y soberano le ha dado una promesa genuina que es la salvación, que el creer en Dios, que el perseverar en este maravilloso evangelio a nosotros nos brinda salvación. ¿Sí? Pero que si no lo obedecemos, si no aceptamos la palabra, si no la atesoramos en nuestra vida, entonces tenemos grandes consecuencias. Y ya lo sabemos, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la obediencia a la palabra de Dios, en ese amor y en esa misericordia de Dios para con nosotros, nos da la oportunidad de ser salvos si nosotros obedecemos la palabra de Dios. A esta hora les dejo esta bonita reflexión. Cuánto quisiera enseñarles de esta maravillosa palabra. Cuántos versículos nos hablan acerca de la obediencia. Ejemplos de hombres que obedecieron, ejemplos de hombres que no obedecieron. Hoy vemos el mundo que no obedece la palabra de Dios. Por el contrario, la desobedece. Porque entre más Dios le habla a la humanidad, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. El mundo lo que hace, o la gente lo que hacen es alejarse de Dios. Cada día llenarse más de pecado, llenarse de contaminación. Cada día pecar delante de Dios. Cada día aborrecer las cosas de Dios. Pero usted y yo, por la palabra de Dios, entendemos que la mejor decisión que podemos tomar nosotros es obedecer la palabra de Dios. Amados, el Señor Jesús les bendiga. Cada día acerquémonos más a Dios y no nos olvidemos a través de esta hermosa exhortación a esta hora, obedecer la poderosa palabra de Dios. Dios les bendiga. Cuídense, cada día acerquémonos más a Dios. Este amigo y servidor, el hermano Rodolfo Obando, les desea éxitos en Cristo Jesús.